Hola Michael, darte la cordial bienvenida ya oficial a lo que sería la clase del día de hoy. Hoy nos corresponde ver el módulo 4, Intervillan Routing. ¿Ok? Entonces ya estuvimos viendo básicamente que es una LAN, ¿verdad? Básicamente una LAN es una red de capa 3 únicamente. Y vimos también que también podemos dividir en capa 2, ¿verdad? Haciendo en este caso una LAN virtual, una VLAN. Estuvimos viendo cómo se crean, estuvimos viendo cómo se asignan puertos a las VLAN ya creadas y cómo también transportamos a través de lo que serían los enlaces troncales la comunicación entre VLANs en los diferentes switches que conforman la red, ¿verdad? Ahí estuvimos viendo algunas VLAN especiales, como la administración, como la nativa, como como lo que sería también la VLAN, perdón, la VLAN nativa, la VLAN de administración y lo que sería la VLAN de telefonía. Entonces, hoy nos corresponde ver cómo hacemos la comunicación entre VLANs, porque aunque yo tengo cada una de las VLAN es una red separada, podemos decir que es una isla, ¿verdad? En algunas ocasiones, o en muchas ocasiones más bien, yo necesito comunicar una VLAN con otra, ¿verdad? Y para eso no hay tutía. O sea, el único equipo que me puede a mí configurar o comunicar dos VLAN diferentes o dos redes diferentes tiene que ser el router. A veces solemos confundir el tema del router y el switch de capa 3, pero la diferencia entre uno y otro básicamente es que el switch de capa 3 es un switch de capa 2 con algunas funciones de routing, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que venir a ver en este caso. Bueno, voy a compartirles entonces lo que sería, segundo, lo que sería la pantalla para comenzar a ver lo que es el interVLAN routing. ¿Pueden ver mi pantalla compartida, muchachos? Sí, sí, sí. Eso. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Disculpen ahí la tardanza, es que, bueno, estaba ayudando a empujar un carro ahí afuera, entonces sí, se le fue el arrancador, más bien hasta dando un toque agitado, ¿sí? No, Pero hombre, ahí no, no, tranquilo, no se preocupen, no se preocupen. Lo pura importante es vida. que ya estás acá. Ok, perfecto. Bueno, lo que sería el interVLAN routing, ¿verdad? Es la comunicación entre VLANs diferentes, ¿verdad? Nosotros hemos venido hablando de poder crear la VLAN 10, 20 y 30 y cualquier otra cantidad de VLAN más. Y en algunos casos nos dicen que tenemos que comunicar una VLAN con otra, ¿verdad? Si yo tengo los servidores en una VLAN y hay usuarios en otra VLAN y esos usuarios consumen los servidores, entonces si la VLAN 10 es de usuario y la VLAN 20 es de los servidores, yo tengo que comunicar esas dos VLANs, ¿verdad? Y de igual manera puedo tener todo lo que es, en este caso, las cámaras de seguridad en la VLAN 100 y y puedo tener también algún usuario que necesite ver las cámaras, por ejemplo, alguna gerencia, ¿verdad? Entonces, si la gerencia no la tengo separada de lo que serían los usuarios de la empresa, o sea, si veo a los gerentes como usuarios, entonces tengo que comunicar la VLAN de gerencia con la VLAN de cámaras para que un gerente pues, pueda ver los videos de la cámara y no solamente los monitoristas. Entonces hay muchos escenarios donde comunicar VLAN diferentes es necesario, ¿verdad? Y ahí es donde entra entonces el inter-VLAN routing. Ok, bueno, vamos a continuar por acá. Muy bien, entonces acá muchachos, lo que vamos a ver es el funcionamiento del routing entre VLANs, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Vamos a entender cómo funciona el router on stick. Vamos a ver cómo funciona el routing entre VLAN diferentes a través de un switch de capa 3 y vamos a ver también alguna resolución de problemas en el routing de VLANs. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Funcionamiento del interVLAN routing. ¿Ok?
Muy bien, por acá me dice que es el inter-VLAN routing. Bueno, las VLAN se utilizan para segmentar las redes de switches de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN. O sea, los hosts de VLAN 10 no se pueden comunicar con los hosts de VLAN 20, ¿verdad? O los usuarios que están en VLAN 10 no se pueden comunicar con las cámaras que están en VLAN 100, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, el inter-VLAN routing es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra. Un segundito. Parece que hay un compañero que nos está ingresando. Segundo, muchachos. Ok, bueno. Está bien. Ok, ¿sí pueden seguir viendo? ¿Están viendo mi escritorio compartido? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ok, nos quedamos entonces que en el inter-VLAN routing es el proceso de reenviar el tráfico de una red VLAN a otra red VLAN, ¿verdad? Y para esto, muchachos, para poder comunicar VLAN diferentes, existen tres modos, ¿verdad? El más viejito, ¿sí? Que ya no se usa, que es el enrutamiento entre VLANs heredado, ¿verdad? Esta solución es heredada, cuando nos dicen es heredada es que es vieja, ¿verdad? Fue una tecnología que se usó, ya no se usa. Dice que no escala bien y ahorita vamos a ver por qué. El router on stick, esta es una solución aceptable para una red pequeña, mediana, pero definitivamente la comunicación entre VLANs se hace en los switches de capa 3, ¿verdad? Un switch de capa 3 con interfaces virtuales conmutadas, ¿ok? Las famosas SVIs, que eran las SVIs, el Switch Virtual Interface, ¿verdad? Esta solución es la más escalable para las organizaciones de medianas a grandes. De hecho, bueno, básicamente donde vayamos, la comunicación casi que se va a hacer en los switches de capa 3. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? En algunas empresas el enrutamiento, incluyendo el enrutamiento entre VLANs, también se hace a nivel del firewall, pero en este caso, la mayoría de empresas en las que he trabajado el enrutamiento entre VLANs se hace a nivel de lo que serían los switches de capa 3. De hecho, voy a aprovechar para explicar algo de una vez. Bueno, el ideal en una empresa, ¿sí? Es que nosotros tengamos una topología. Un segundo. Ok. Voy a borrar eso. Muy bien, el ideal en una empresa, ¿sí? Es que si yo por aquí tengo el ISP, ok, dígase el ICE o quien sea, ¿verdad? Yo voy a tener este ISP, lo ideal es que lo reciba un router de mi empresa, ¿ok? Ese router luego va a bajar a un firewall, ¿sí? Y ese firewall pues luego va a tener comunicado lo que serían, por ejemplo, los routers, si es que estamos hablando ya de una red bastante más grande, ¿verdad? Ok, esto puede estar comunicado de la siguiente manera. Este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. ¿Ok?
Y en este caso, bueno, aquí en esta parte se van a aplicar los enrutamientos, por ejemplo, un enrutamiento dinámico como SPF, que vamos a ver en el próximo curso de CCNA 3. ¿Ok? Luego de esto, o a todo esto se le puede llamar, ¿sí? Esto se le puede llamar la capa core de la red. Ajá. Ok. La siguiente capa, ¿sí? Voy a hacerlo sencillo. Voy a suponer que aquí voy a tener dos switches de capa 3, ¿sí? A nivel físico pueden ser redundantes, ¿verdad? Puede haber una comunicación aquí, puede haber una comunicación para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá. ¿Ok? Algo así. En esta capa donde están los switches de capa 3 se le conoce como la capa de distribución. Ajá. Y luego vamos a tener lo que serían los switches de acceso, ¿verdad? Que ya son switches meramente, si estos son switches de capa 3, layer 3, y estos son switches de capa 2 o layer 2, ¿verdad? Ok. Entonces yo puedo tener aquí varios switches de acceso y a como su nombre lo dice, ¿verdad? Él va a tener acceso ¿a qué? Bueno, él va a tener acceso, en este caso, o le va a dar acceso a todos los hosts de la red. Ya aquí se pega todo lo demás. Aquí ya se pegan workstation, ¿verdad? Toda esta parte acá se pegan las cámaras de seguridad. Todo lo que tiene que acceder a lo que serían, la red, lo hace a través de la capa de acceso y a través de los switches de acceso, que al final son switches de capa 2 puramente, ¿verdad? De hecho, tener un switch de capa 3 en la capa de acceso es un desperdicio de dinero, ¿ok? Entonces, más o menos esto sería como una topología ideal. Obviamente tiene que haber más equipos para hacerlo redundante y etcétera, pero quería mostrarles cómo se divide la red, ¿verdad? La red core, la parte de distribución y la parte de acceso. Existe un concepto que se llama, en este caso se llama core colapsado, y eliminamos mucho de la parte de core, ¿verdad? Quitamos sobre todo el tema de los routers y podemos dejar el enrutamiento ya sea en un firewall conectado directo a los switches de capa 3, ¿verdad? Entonces puede ser ese un core sí, una topología en core colapsado, pero es importante esto para poder ubicarnos en este caso, con los switches de capa 2 y con los switches de capa 3, ¿verdad? Ok, entonces una vez que tenemos clarito que una red se puede dividir en core, distribución y acceso, o que yo puedo colapsar el core y distribución y hacerlo como un core colapsado, entonces ya nos ubicamos que los switches de capa 2 son los que le dan acceso a los equipos finales, ¿verdad? Que se conecten a la red, le da acceso a la red. Y los switches de capa 3 son los que se encargan del enrutamiento entre VLANs, ¿sí? Ya cuando subimos a los routers, pues los routers van a tener la función, en este caso, de compartir las tablas de enrutamiento entre ellos, ¿verdad? Y pues luego pasamos al firewall, donde filtra todo lo que ingresa y todo lo que también viene de la red interna hacia internet. Bueno, pero acá nos ubicamos en lo que serían switches de capa 3, que van a estar en la parte de distribución, y switches de capa 2, que van a estar en la parte de acceso. ¿Tienen duda con esto que les acabo de explicar, muchachos? ¿Cómo estamos? Todo claro, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, ya ubicados un poquitito donde va el switch de capa 3 y el switch de capa 2, vamos a seguir con el tema de inter-VLAN routing. Dice, bueno, aquí el antiguo, ¿verdad? Dice, la primera solución de inter-VLAN routing se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como default gateway para los hosts locales en una subred VLAN. Inter-VLAN routing heredado usa las interfaces físicas, pero tiene limitaciones significantes. O sea, la parte de escalabilidad que está en el suelo, ¿verdad? No es razonablemente escalable porque los routers tienen un número limitado, yo diría muy limitado, de interfaces físicas. Requiere una interfaz física del router por VLAN.
Y esto pues obviamente agota rápidamente la capacidad de las interfaces físicas del router. Dice, este método de inter-VLAN routing ya no se implementa en redes de switches y se incluye únicamente con fines explicativos. Y era lo mismo que pasaba cuando yo quería montar VLANs, en este caso no a través de los puertos troncales, sino que yo utilizaba un puerto por cada VLAN, ¿verdad? Recordemos en el video que cuando podían ser 2 VLANs era manejable, pero cuando tenía 10 VLANs ya no se puede manejar. En este caso solo tengo 2 VLANs, ¿verdad? Lo que sería VLAN 10 y lo que sería en este caso VLAN 20. Entonces tengo una interfaz, la Gigabit 001 como gateway para la VLAN 20. Lo ven acá. Siempre el tercer octeto es una excelente práctica colocarlo con el número de ID de la VLAN para ubicarnos. Y la Gigabit 000, ¿ok? Esta pertenece o va a ser el gateway de la VLAN 10. Pero ¿qué pasa si tengo más? Si tengo VLAN 30, si tengo VLAN 40, si tengo VLAN 50, 60, 70, ¿ok? Hasta llegar a la 150. Imagínate. Solo de la 30 a la 70 necesitaría 1, 2, 3, 4, 5. 5 interfaces más de este router. ¿Sí? Y ya no las tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesito 5 interfaces más. Porque necesito una interfaz física por cada VLAN. Entonces, no hay un router que soporte eso. Entonces ustedes me pueden decir, y profe, meto otro router. Y aquí gasto también la Gigabit 00 y la Gigabit 001. ¿Sí? Pero sin embargo, solo estoy cumpliendo con 2. Entonces necesitaría meter otro router y otro router para estas otras 2, ¿verdad? Y esta que me hace falta por acá. Igual son 2, pero queda una libre. Imagínate, paso de una topología de un router a una topología de 4. ¿Cuánto cuesta cada router? Es un montón de dinero. Entonces es muy parecido a lo que pasaba cuando yo quería comunicar switch con switch, no a través de puertos troncales, sino utilizando los puertos como puertos de acceso y un puerto de acceso por cada VLAN. O sea, simplemente no funciona, ¿verdad? No es rentable, no es escalable. Simplemente no. A estas alturas del 2025 no se puede hacer un inter-VLAN routing, ¿verdad? De la manera antigua, utilizando los puertos físicos tanto de switches como de routers. Entonces, la evolución de este inter-VLAN es el router on stick, ¿sí? El router on stick dice que es el método de inter-VLAN router que supera la limitación del método de enrutamiento de inter-VLAN heredado. ¿Por qué? Porque solo requiere una interfaz física para enrutar el tráfico entre varias VLANs. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esto por acá, yo tengo un router por acá, y este router está conectado a un switch, y en este switch están presentes varias VLANs. Vamos a decir que aquí está la 20, la 30, la 40, la 50 y la 60. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice que solo necesito una interfaz física para poder comunicar o para poder que estas VLANs salgan al gateway, o sea, salgan al router, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí me dice que para enrutar el tráfico entre varias VLANs solo se va a necesitar un puerto físico Ethernet del router. Dice, la interfaz Ethernet del router en el sistema operativo, en el iOS de Cisco, se configura como troncal. Vean qué vacilón. Entonces, ya yo estoy utilizando este puerto del router, lo configuro como trunk. Entonces ya veo que no solamente entre switches yo puedo crear puertos troncales, ahora también entre switch y router, ¿verdad? Utilizando la tecnología 802.1q, que es la que permite que, que existan VLANs, o es la que permite no solo que existan, sino que más bien yo pueda comunicar varias VLANs a través de un solo enlace físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 802.1q, recuerden que lo que hace es que le pone etiquetas a las tramas para saber reconocer qué trama le pertenece a qué VLAN.
Ok, entonces, como estábamos diciendo acá, bueno, sí, la interfaz física del router, una interfaz física del router o un enlace físico entre el router y el switch se va a configurar como troncal utilizando 802.1q. Aquí ponemos la etiqueta y se conecta en un puerto troncal en el switch de capa 2. Específicamente, la interfaz del router se configura mediante subinterfaces para identificar las VLAN enrutables. Quiere decir entonces que esta interfaz física se le van a crear subinterfaces. Y estas subinterfaces, ajá, ok, yo puedo crear varias de estas subinterfaces y cada una de estas subinterfaces se le va a asignar. Vamos a ver. Esta subinterfaz se le asigna a la 20, esta se le asigna a la VLAN 30, esta se le asigna a la VLAN 40. Vuelvo a crear otra subinterfaz, se la asigno a la VLAN 50 y creo otra subinterfaz que se le asigna a la VLAN 60, ¿verdad? Entonces, en un solo enlace físico, creo en este caso 1, 2, 3, 4, 5 subinterfaces o interfaces virtuales. Y cada una de estas interfaces virtuales va a servir de gateway para cada una de las VLANs, ¿verdad? Eso es lo que hace el router on stick. Yo creo la cantidad de subinterfaces que necesite. ¿Ok? Entonces, si tengo en este caso 5 subinterfaces, 20, 30, 40, 50 y 60, y necesito que estas subinterfaces, perdón, o necesito que estas VLANs se comuniquen con todas las demás, entonces puedo crear la cantidad de subinterfaces utilizando la tecnología de router on stick. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Dice por Profe, acá. una pregunta. Ajá, adelante. Esos subinterfaces se configuran, que, por ejemplo, también en el gigabit, por ejemplo, 01 o gigabit 02. O, Así es, correcto. Por lo general el router, dependiendo, pero por lo general el router siempre va a tener dos interfaces, ¿verdad? Y suponiendo estas dos interfaces Ethernet, ¿verdad? Porque recuerde que también trae interfaces seriales, pero seriales es solo entre routers. Las Ethernet, en este caso yo puedo tomar esta y conectarla al switch, ¿verdad? Entonces esta va a ser la gigabit 000. Y en esta gigabit física 000, yo creo todas las subinterfaces que necesita la topología, ¿verdad? Que en este caso, pues, son 5. Este enlace acá, la función que tiene es un solo enlace físico que va a tener la función de trabajar o permitir el tráfico con etiquetas para que pueda admitir la cantidad de VLANs que yo le digo que admita, ¿verdad? Profe, una consulta con eso. Ajá. Las subinterfaces tienen un límite por interfaz. Mm, Eso es una buena pregunta. Mira, ahorita lo investigamos, pero me parece que puede andar por 65.500 y resto. Por lo general, Cisco siempre trabaja como con ese limitante. Y si me regalas un segundo, ya lo termino de corroborar. Segundito para. pero todo va a depender de las VLANs que existen en una red, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. El tema no es que yo vaya a crear 65.000 VLANs y vaya a pasar 65.000 VLANs por ese enlace troncal. Pero la pregunta, pues, tiene valida, ¿verdad? Vamos a ver. Regáleme un segundito para consultar por acá. Segundo, muchachos.
Ok, bueno, ya consulté por acá y me dice que, bueno, y tiene todo el sentido. Ya se los leo. Ok, básicamente dice, el número de subinterfaces que puede soportar una interfaz física de un router no tiene un límite fijo estricto, pero sí depende de varios factores. Depende del modelo y del sistema operativo del router, ¿verdad? En este caso, los Cisco iOS, que son con los que estamos trabajando, tienen la limitante o normalmente permiten hasta 4094 subinterfaces. ¿Por qué? Porque ese es el número máximo de VLANs que soporta el protocolo de la IEEE 802.1q, de la 1 a la 4094. Entonces, en este caso, me está diciendo que estos dispositivos Cisco que manejan el sistema operativo iOS, tanto en VLANs, ¿sí? Como en su interfaces, de una interfaz de un router, va a soportar 4094 VLANs. ¿Ok? Si lo vemos también en otros routers como MikroTik, Juniper o Huawei, también suelen estar limitados a ese número de VLANs, a las 4094. También, Profe, una ajá, pregunta. Ahorita que mencionó esos routers, ¿cuál podría ser la marca competencia directa de Cisco? Juniper. Juniper. Sí, Juniper es como la marca competencia directa de Cisco. Y de a poco se han metido algunos otros, ¿verdad? Huawei tuvo mucha fuerza con el ICE todo lo montó en Huawei. Ya vimos que fue un chorizo, ¿verdad? Pero también, Huawei tiene sus equipos fuertes. Hay otra marca que no es tan conocida que se llama Light Telesis, que también puede competir de tú a tú con Cisco. Pero sí, hay varias marcas ahora, que de hecho las marcas chinas se están metiendo con mucha fuerza. Hay muchos clientes que les gusta, por ejemplo, Ubiquiti, ¿verdad? Por el tema de la facilidad de configurar a nivel gráfico. Ahora hay otra marca que se llama Reye o algo así, me parece, ¿verdad? Que es la competencia de Wikiti. Entonces por ahí anda el tema. Y He uno, pues, escuchado también otra que se llama Fortinet. Fortinet es muy fuerte en la parte de firewalls. Ahí es donde es fuerte, en la parte de firewalls y en la parte de switches de capa 3 también. Pero sí, Fortinet es muy fuerte en la parte de firewalls. De hecho, tengo un cliente que todo lo tiene montado en Fortinet, y en redundancia. Entonces, tiene dos firewalls Fortinet, que es el que le hace todo el enrutamiento, ¿verdad? Ahí hace todo el enrutamiento. Y tiene switches de capa 3 en lo que sería el data center. Eh, y luego, pues tiene también Fortinet en los distintos edificios que controla, pero estos ya son de acceso. O bueno, o no recuerdo si tiene de capa 3, pero los pone a trabajar como de acceso. Pero router, propiamente router específico, Fortinet, por lo menos a mí no me ha tocado trabajarlo. He trabajado en switches capa 2 y he trabajado en los firewalls de esa marca, de Fortinet. Ajá. Bueno, el otro punto del que va a depender la cantidad de VLANs que puede soportar, ¿verdad? En buena teoría son hasta 4094, pero también va a depender de la memoria RAM y el CPU en este caso del router, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, querer montar Windows 11 en una computadora del 2005, ¿verdad? Con hardware del 2005, a montar Windows 11 con una computadora que la acabo de comprar ahora en el 2025. La diferencia de hardware es muy grande. Entonces, hay cosas que la computadora del 2005 que a nivel teórico puede llevar, no lo va a cumplir, ¿verdad? Porque su hardware simplemente es limitado. También nos dice por acá que en entornos reales se recomienda no exceder de 100 a 200 subinterfaces por interfaz física, ¿verdad? Para tener un tema de óptimo rendimiento.
Entonces, hay varios temas que hay que tomar en cuenta. Tal vez el principal es que el protocolo 802.1q está diseñado solo para soportar 4094 subinterfaces, ya por protocolo, ¿verdad? Usted me puede decir, pero es que mi hardware puede soportar más. Sí, pero 802.1q no. Entonces ahí tenemos el limitante. La otra recomendación es que, aunque lo pueda soportar tanto el protocolo como el hardware de su router, que nos limitemos a 100 VLANs, de 100 a 200 VLANs por interfaz física, ¿verdad? Entonces nos hacen también la consulta acá que cuál sería su límite real. Y básicamente nos refiere a que va a depender siempre del modelo y de los recursos del router, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, va a poder teóricamente soportar 4094, ¿verdad? Que es lo que soporta el protocolo 802.1q. Luego, aunque lo soporte, no lo recomiendan, lo reconvierta en un máximo de entre 100 y 200 por interfaz física. Y el límite real, pues básicamente va a depender del modelo y de los recursos de hardware del router. Entonces, por ahí podemos dar esa respuesta. ¿Cómo lo vieron? Ahora sí queda un poquito más claro. Sí, todo claro. Pero también me da duda Ajá. la nota que viene abajo que dice que el límite no puede escalar más de 50. ¿A qué se refiere eso? De que vamos a ver, no es escalable a más allá de 50. Es que depende, porque recuerde que Cisco tiene distintos modelos, ¿verdad? En este caso, el modelo que estamos trabajando puede ser que no soporte más de 50 y por eso nos ponen la nota. Pero la recomendación es que no exceda las 100. Entonces, vamos a lo mismo. Puede ser que esta nota esté escrita según el modelo de router que escojamos en Packet Tracer, ¿verdad? Ahí tenemos router, por ejemplo, el de la serie 1800, de la serie 1900, que son routers muy viejitos y con capacidades un poco limitadas. Tenemos los routers ya de la serie 4000, ¿verdad? Y de la serie 3000. Entonces, dependiendo, puede ser que unos aguanten más de las 50 VLANs por interfaz. Sin embargo, van a haber routers que no, ¿verdad? Yo no puedo comparar un router de la serie 1800 con un router de la serie 4000 que son los más nuevos, ¿verdad? Entonces, la nota debería ser más clara, pero siempre nos vamos a... O sea, el límite lo va a presentar, en este caso, dos factores. El 802.1q, que dice que hasta 4094 puede soportar por protocolo. Y luego, el hardware del router también va a ser un limitante, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, nos dice Profe, eso. Ajá. una consulta. Bueno, ahorita que estabas hablando de modelos de router, me surgió una duda. Cada uno tiene un sistema operativo, ¿verdad? Igual. Sí. Todos tienen las mismas capacidades en el sentido de VLANs y todo, o hay unos que hacen o digamos, no sé si me entiendo, pero digamos, al ser un sistema operativo, digamos, eso se puede updatear, o sea, hace como, vamos a ver, agarra como una actualización y tiene mejores capacidades uno del otro. No Sí, sé, uno puede actualizar los sistemas operativos, pero va a depender del hardware también, ¿verdad? Si lo vemos más, puede ser una analogía como con el iPhone, ¿verdad? En este caso, un iPhone del 2010, de hecho ya, no sé qué puede ser iPhone, no sé, el 4 o el 5, ¿verdad? En el 2025 ya no se puede usar, ¿verdad? Porque simplemente Apple dijo, no, ya ese equipo, el hardware que tiene no soporta las nuevas versiones del iOS de Apple, ¿verdad? Que es totalmente diferente al iOS de Cisco, eso es importante recalcarlo. Entonces, algo similar ocurre con los equipos de Cisco, ¿verdad? Cisco tiene algo que se llama End of Sale y End of Life. End of Sale es que ya no se vende más, pero siempre se le da soporte, ¿verdad? Y tiene algunas actualizaciones, pero cuando ya lo declara End of Life,
básicamente dice, bueno, ni lo vendo, ni le doy soporte, ni le puedo dar más actualizaciones. Entonces, ese es el tema. Eh, es como tener, como les decía, ¿verdad? Es como querer a una computadora del 2005, ¿verdad? Con un procesador Pentium, que pueden ser 2 gigas de memoria RAM y tal vez un disco de, ¿qué te puedo decir? De 80 gigas. Querer en ese equipo, querer montar Windows 11, ¿verdad? Ni siquiera lo va a permitir porque no llegamos al requerimiento mínimo que demanda Windows 11. Esa computadora probablemente tenga Windows XP, pero si se quiere actualizar con el último sistema operativo Windows 11, no va a poder por el tema de hardware. Lo mismo pasa con los routers de Cisco, ¿verdad? Dependiendo cuándo salió, ya está declarado como en End of Life y pues ni soporte ni actualizaciones, ¿verdad? ¿Va a poder trabajar? Sí, a como trabaja una computadora con Windows XP. ¿Va a trabajar con limitaciones? Sí, a como una computadora con Windows XP tiene limitaciones también. Sí me doy a entender con estas analogías. Ah, ok, sí, sí, sí. Todo claro ya. Ajá. Digamos, en el 2025 puedo utilizar una máquina con Windows XP. Sí, perfectamente. Pero, ¿qué limitaciones tiene Windows XP versus Windows 11? Pues deberían ser muchas, ¿verdad? Windows 11 debería ser mucho mejor, haber corregido muchos errores que Windows XP tenía. Entonces, lo mismo pasa con los equipos de Cisco. Dependiendo qué tan viejitos o qué tan nuevos, yo puedo utilizar en una red un equipo Cisco de la serie 1800. Sí, sí puedo, pero tal vez para el 2025 y las exigencias de una red que está operativa en el 2025, ese router ya se me queda corto por viejito. Más o menos por ahí va la analogía que les quería poner. Si va a funcionar, sí, pero con muchísimas limitaciones y probablemente haya cosas que no pueda hacer, ¿verdad? Exigencias de la red en el 2025 que no pueda hacer. Bueno, No, pues sí, ajá. sí, no, sí se va a entender de lo más claro. ¿Y esas actualizaciones de cada dispositivo se jalan solas? ¿O hay que hacer una configuración ahí? Hay que hacer una configuración, correcto. Cisco cada cierto tiempo hace o envía las actualizaciones, entonces este, uno tiene que pues hacer esa actualización de manera manual o dependiendo del equipo se puede hacer de manera, en este caso de manera automática, ¿verdad? Por ejemplo, un caso real de hecho antes de comenzar la clase estaba revisando un proyecto que tenemos. Segundito. Porque calza perfectamente con lo que estamos viendo. Bueno, aquí estoy entrando a un servidor de este proyecto. Ok, y aquí estamos revisando el comportamiento de unas antenas inalámbricas que tenemos en este proyecto. Ok, vamos a ver en esta. Esto es una antena, pero esta antena funciona también como si fuese, de hecho es un dispositivo intermediario, ¿verdad? Tiene funciones de comunicación, en este caso de antena a antena. Entonces yo puedo venir acá y... eh, bueno, antes yo me logueaba y me decía de que había una actualización, que si quería hacerla. Vamos a ver. Vamos a probar con otra. Vamos a ver si esta me lo va a pedir. Me queda así, solo para dejarme en mal. Vamos a ver. Esta otra. Alguna de todas me tiene que pedir la... Ah, no, mentira. Aquí me dice que básicamente, bueno, que el dispositivo se reinició. Pero no me está diciendo que haya una actualización pendiente. Bueno, vamos a seguir. A ver cuál.
Es que lo que quiero es que me lo tirara de manera automática. Vamos a ver, aquí insisten. Y aquí está, lo es. Bueno, este equipo no utiliza un sistema operativo como la iOS de Cisco, sino más bien utiliza un firmware, ¿verdad? Que hace las funciones podría decirse como un sistema operativo, pero en este caso mucho más limitado de lo que puede hacer un iOS de Cisco. Entonces me dice que la versión del firmware es esta, ¿verdad? Me dice que sería la XCV8717. Aquí me dice que está chequeando for updates y que efectivamente ya hay una actualización sobre esta, ¿verdad? En este caso, si yo le doy yo puedo descargar la actualización y decirle o subírsela acá. Lo que pasaba era que yo quería que en lugar de pedirme que suba la actualización y luego actualizar, quería que ustedes vieran el mensajito donde me decían, ya hay una actualización del firmware, la quiere implementar. Yo le decía que no, porque en este momento esta infraestructura está en operación. De hecho, es una infraestructura que opera 24/7. Entonces habría que hacer una ventana de mantenimiento para hacer las actualizaciones que está pidiendo, porque hay que actualizar los equipos. Eso es súper necesario. Pero sí, no me está mandando el mensajito que me decía que había una actualización. Sin embargo, yo puedo actualizar y puede ser que la interfaz física se vea todo igual, pero en esas actualizaciones también puede ser que hayan correcciones de tipo o de tema de seguridad. Entonces, lo mismo pasa con los equipos Cisco, ¿verdad? Cada cierto tiempo liberan una versión mejorada o una versión actualizada del iOS de Cisco y uno los actualiza. Bueno, me dejó en mal las actualizaciones. Ahora que entré, en todos me los pidió. Pero en la clase ya me quedó en mal. Bueno, no importa. Ok, entonces dice, las subinterfaces configuradas son interfaces virtuales basadas en software, ¿verdad? Como las VLAN se crean en software, no existen físicamente o en la vida real, las subinterfaces pasa igual. Cada uno de estos está asociado a una única interfaz física. Estas subinterfaces se configuran en el software del router, ¿ok? Ahora lo vamos a ver en el laboratorio. Cada una se configura de forma independiente con sus propias direcciones IP. ¿Por qué? Porque la VLAN 20 puede estar en la red 192.168.20.0. Entonces tengo que crear la subinterfaz para VLAN 20 y asignarle 192.168.20.1, por ejemplo. Y así para la 10 y así para la 30 y las demás VLANs, ¿verdad? Dice, cuando el tráfico etiquetado de VLAN entra en la interfaz del router, recuerden que todo tráfico etiquetado, en este caso, bueno, de la VLAN, hace referencia a un puerto troncal, ¿verdad? Cuando el tráfico etiquetado de la VLAN entra en la interfaz de un router, se reenvía a la subinterfaz de la VLAN. Después de tomar la decisión de enrutamiento basada en la dirección de red IP del destino, el router determina la interfaz de salida del tráfico. Si la interfaz de salida está configurada como una subinterfaz, las tramas de datos se etiquetan en la VLAN con la nueva VLAN y se envían de vuelta a la interfaz física. Bueno, aquí es un poco enredado, pero básicamente nos dicen que el enlace que yo hago, vamos de nuevo a dibujar el router. Tengo un router, tengo un switch y dentro de este switch tengo las VLAN 20, 30 y 40. Lo que me dice es que este enlace, ¿verdad? Esta interfaz que voy a llamar que es la gigabit 000 y esta de acá que sería el puerto, vamos a decir que es un gigabit también, gigabit 01, ¿sí? A estas dos interfaces tengo que configurarlas como trunk. A esta también de acá, ¿verdad? ¿Ok? Y esta interfaz física, la gigabit 000, básicamente acá es donde se van a crear las subinterfaces, ¿verdad? Tanto para la 20 como para la 30 como para la 40.
Entonces, por este enlace que existe entre el gigabit Ethernet 000 del router y la gigabit 01 del switch, va a viajar tráfico etiquetado. ¿Con qué etiquetas? Con la 20, 30 y 40. Básicamente muy parecido a cómo trabaja. Recuerden que quien permite poner la etiqueta es el protocolo de la IEEE 802.1Q. Es muy parecido a cómo trabaja lo que sería los puertos troncales en un switch, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. Ok, la nota, el método de routing entre VLAN del router a un stick no es escalable más allá de las 50 VLAN, pero no a nivel práctico, bueno, a nivel teórico más bien, no es cierto, ¿verdad? Podríamos hacer el laboratorio para ver si soporta más de las 50, pero es un tema que en tema empresarial de vida real, pues trabajar con más de 50 VLANs tiene que ser ya una empresa muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, es un escenario que por lo menos mi persona, yo no me llevo a autopar todavía, sí muy cerca de las 50, pero no he superado nunca las 50 en ninguna red que he trabajado. Bueno, y luego está el Inter-VLAN Routing a nivel del switch de capa 3, ¿verdad? Dice, este es el método moderno para realizar Inter-VLAN Routing. Dice, es utilizar switches de capa 3 e interfaces virtuales del switch. Ok, lo que son las VLANs, ¿verdad? Una interfaz virtual del switch es una interfaz virtual configurada en el switch multicapa. ¿Sí? En este caso, la diferencia entre un switch capa 2 y un switch capa 3 es que yo puedo escoger cada uno de los puertos y ponerlo a trabajar como una tarjeta de red de capa 3 o como un puerto de switch de capa 2, ¿verdad? Entonces dice, nota, un switch de capa 3 también se denomina un switch de multicapa, ya que funciona en capa 2 y capa 3. Sin embargo, en este curso usamos el término Layer 3 o Layer 3 Switch, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, aunque esta es una interfaz física por acá, y por acá tengo otra interfaz física, y aquí otra interfaz física y otra interfaz física, ¿sí? Igual tengo que, no las pongo a trabajar como router, o sea, como una tarjeta de red, sino que, bueno, no lo pongo a trabajar el puerto como una tarjeta de red en la topología vieja, donde yo ocupaba un puerto por VLAN, sino que en este caso lo que hago es que creo interfaces virtuales, SVIs, para que en este caso estos enlaces sean troncales y permita la comunicación entre VLANs. Pero esto va a quedar mucho más claro en el laboratorio. Ok, Inter-VLAN Routing a nivel de un switch de capa 3. Dice, las interfaces virtuales entre VLAN se crean de la misma manera que se configura una interfaz de VLAN de administración. Ok. Recuerden que la VLAN de administración se crea, se le pone nombre y se le pone direccionamiento IP. Dice, esta interfaz virtual se crea para una VLAN que existe en el switch. Aunque es virtual, esta interfaz virtual del switch realiza las mismas funciones para la VLAN que lo haría o como lo haría una interfaz del router. ¿Ok? Específicamente proporciona el procesamiento de capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde los puertos del switch asociados a esa VLAN. A continuación se presentan las ventajas del uso del switch de capa 3, en este caso sobre lo que sería el router on stick, ¿verdad? Dice, es mucho más veloz que el router on stick. ¿Por qué? Porque todo el switch y el routing se hace en el mismo hardware. Recuerden que el router no hace switching, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? El switch hace la comunicación a nivel de capa 2, ¿sí? Entonces se comunica a través de las MACs. En este caso, un switch de capa 2, si quiere comunicar redes diferentes, o sea, VLANs que tiene el creado, tiene que ir hasta el router, en este caso, aunque esté configurado con router on stick, y volver. Sale el switch hacia el router y el router sale la información hacia el switch. En cambio, con un switch de capa 3 no hay una salida del equipo, ¿sí? Entonces, todo queda en un solo equipo, en un solo switch de capa 3. El routing y el switching quedan en el mismo switch de capa 3.
Eso quiere decir que si en el switch de capa 3 tengo distintas VLANs, no necesito salir a un router porque el switch de capa 3 internamente hace la comunicación tanto en capa 2 como en capa 3. Por eso es más rápido, ¿verdad? Dice, el routing no requiere enlaces externos del switch al router, obviamente. Si no tengo un router físico, no necesito tener un enlace hacia un router. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El switch de capa 3 hace las dos. Hace la comunicación en capa 2 y hace la comunicación en capa 3. Dice, no se limita a un enlace porque los Ether Channel de capa 2 se pueden utilizar como enlace troncal entre switches para aumentar el ancho de banda. Bueno, luego vamos a ver el Ether Channel, pero básicamente el Ether Channel es que toma varios puertos físicos. Por ejemplo, puede tomar 5 puertos Fast Ethernet, que cada uno individualmente trabaja 100 megabits por segundo, pero al configurar el Ether Channel, esos 5 funcionan como si fuera uno de 500 megabits por segundo. Luego vemos eso. La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch. Vamos a lo mismo, no hay que ir no tienen que salir al router y el router volver al switch, ¿verdad? Todo se hace en el mismo equipo. Se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus. Bueno, cuando Cisco hace referencia a LAN de campus, realmente uno puede confundir con campus universitario. Cisco le llama campus a una red empresarial en realidad. ¿Ok? Y dice, la única desventaja es que los switches de capa 3 son no más caros, mucho más caros. ¿Ok? Bueno. Aquí está, entonces, nos hacen referencia a la configuración del router on stick. ¿Ok? Y aquí nos quieren explicar la parte práctica a nivel teórico, ¿verdad? Pues esto va a quedar mucho mejor explicado cuando hagamos el laboratorio. Dice, en la figura la interfaz de R1 Gigabit 001 está conectado al puerto del S1 en el Fast Ethernet 5. ¿Ok? Básicamente nos están diciendo que esta Gigabit está conectada a esta Fast Ethernet en el switch. Estos son los enlaces troncales necesarios para reenviar el tráfico dentro de la VLAN y entre ellas, obviamente, ¿verdad? Véanlo por acá. Aquí este enlace es troncal. Para enrutar entre VLANs, la interfaz de R1 Gigabit Ethernet 01, esta de aquí, ¿sí? Se divide lógicamente en 3 subinterfaces, que esas son. Sería Gigabit Ethernet 001.10, Gigabit Ethernet 001.20 y Gigabit Ethernet 001.30. Ok, vean que la subinterfaz se está creando utilizando la nomenclatura de la gigabit física. Se le añade un punto y se le añade el ID de la VLAN, ¿verdad? Para crear la subinterfaz. Bueno, vamos a ver qué más nos dice. Dice, para enrutar entre VLAN, la interfaz de R1 Gigabit Ethernet 001 se divide a nivel lógico entre subinterfaces, como se muestra en la tabla. La tabla también muestra las 3 VLANs que se han configurado en los switches, que son VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 99. ¿Ok? Suponga que R1, S1 y S2 tienen configuraciones básicas iniciales. Actualmente PC1 y PC2 no pueden hacer ping entre sí porque están en redes separadas. En este caso, están separadas correctamente. Están separadas tanto a nivel de capa 3, vea que está la VLAN 10 y está la VLAN 20. Y están separados a nivel de capa 2, porque aquí están en la VLAN, esta PC1 está en la VLAN 10 y la PC2 está en VLAN 20. Están totalmente separadas tanto en capa 3 como en capa 2. No pueden hacer ping entre ellas, perfectamente se entiende. Ok. Dice, solo S1 y S2 pueden hacer ping entre sí. Ok. Y en este caso, pues, es porque están en la misma red IP, en la 99, ¿sí? Y recuerden que estos puertos no son de acceso, entonces yo no le puedo poner etiquetas acá, ¿verdad? Sino que los pongo como puertos troncales. Entonces, al ser puertos troncales, yo no le digo que pertenecen a una VLAN. No puedo, simplemente hay 2 formas de configurar. O acceso, donde le digo al puerto que VLAN pertenece, o troncales, pues donde no va a pertenecer a ninguna VLAN. Entonces, sí hay comunicación a nivel, en este caso, entre switches a nivel de capa 3, ¿verdad?
Ok. Bien, dice... Pero son inalcanzables por la PC1 y la PC2. ¿Por qué? Porque están en VLANs y en redes IP totalmente diferentes. La IP99 es diferente a la IP10. La IP99 es diferente a lo que sería la IP20, ¿verdad? Están en redes totalmente diferentes. Y aparte, en puertos que pertenecen a la VLAN 10 y puertos que pertenecen a la VLAN 20. Entonces, están muy separados tanto en capa 2 como en capa 3. Ok, para permitir que los dispositivos hagan ping entre sí, los switches deben configurarse con lo que sería el VLAN y trunking. ¿Ok? Entonces yo debo crear las VLANs acá, debo crear las VLANs acá y debo decirle a este enlace que es troncal y también debo decirle a este enlace entre el switch S1 y el router 1 que es troncal y aquí crear las subinterfaces, ¿verdad? Muy bien. Para permitir que los dispositivos se hagan bien entre sí, los switches deben configurarse con VLAN y los enlaces troncales y el enrutador debe configurarse para el enrutamiento entre VLANs. ¿Ok? Y para configurar que esto haga un enrutamiento entre VLANs, este puerto tiene que ser troncal, ¿verdad? Y aquí te voy a crear estas subinterfaces que están acá abajo. Si no, no va a funcionar. Ok, configuración de conexión troncal, VLANs S1 de enrutamiento entre VLANs en router on stick. Bueno, básicamente aquí nos dan una configuración, ¿verdad? En donde vamos a trabajar con lo que sería la creación de las VLANs y luego ir implementando router on stick. Esto dice que es en S2, entonces vamos a ver. Se crea la VLAN 10, se crea la VLAN 20, se crea la VLAN 99, se le pone nombre. VLAN 10 es LAN 10, VLAN 20 es LAN 20 y VLAN 99 es la de administración. Ok, a la VLAN 99, que es la de administración, sí le pongo una dirección IP. Ok, e inclusive pues le digo el default gateway, ¿verdad? Que es la 99.1. Y luego a la interfaz física 018 le digo que va a estar en modo de acceso, pero a la VLAN 20. ¿Sí? Y a la interfaz 01 va a estar en modo troncal. Todavía no me hablan nada de la VLAN 10, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos quieren decir por acá. Dice, para el método router on stick se requieren subinterfaces configuradas para cada VLAN que se puedan routar. Se crea una subinterfaz mediante el comando interface más el ID, en este caso de la VLAN, ¿verdad? En modo configuración global. La sintaxis de la subinterfaz física seguida de un punto, bueno, como lo vimos anteriormente. Ahorita les vuelvo a mostrar la tabla de cómo es que se crea la subinterfaz, ¿verdad? Ya nos dijeron que en modo global ingresamos a la subinterfaz y comenzamos a trabajar con esta nomenclatura. Lo que sería la gigabit física punto es el ID de la VLAN, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Ok. Son como 3 pasos, me parece, que hay que hacer para que funcione la subinterfaz. Muy bien, seguía un punto. Ok, aunque no es obligatorio, es costumbre hacer coincidir el número de la subinterfaz con el número de la VLAN. Bueno. A continuación, cada subinterfaz se configura con los 2 comandos siguientes, ¿ok? Aparte de en este caso de crear la subinterfaz con la nomenclatura de la interfaz física, más el punto, más el ID de la VLAN, también hay que agregar el comando encapsulation.1q y el ID de la VLAN, ya sea encapsulation.1q, VLAN 10, encapsulation.1q, VLAN 20, o encapsulation.1q nativa, ¿verdad? Eso va a depender de la VLAN con la que estemos trabajando. Recuerden que esto es que nos quieren explicar a nivel teórico la práctica. Entonces, ahorita en el laboratorio pues va a quedar más clarito. Dice, este comando configura las subinterfaces para responder al tráfico encapsulado en 802.1q. Bueno, la opción o palabra clave nativa solo se agrega para establecer la VLAN nativa en algo distinto a la VLAN 1. Bueno, ok, no voy a meter mucho en esta parte porque quiero más bien que practiquemos.
¿Sí? Vean acá donde se van creando las subinterfaces, ¿verdad? Interface, gigabit 001 y el ID de la VLAN que es 10. La descripción es que esta subinterfaz es el default gateway para la LAN o para la VLAN 10. Y vean que tengo que terminar, bueno, o que tengo que más bien no terminar, sino indicar la encapsulación, ¿verdad? Que en este caso .1Q. Y ahora sí le pongo la dirección IP de esta subinterfaz, ¿verdad? Que esta es la dirección que va a buscar la VLAN 10 cuando el destino esté fuera de lo que sería la VLAN, ¿ok? Por ejemplo, hacia una VLAN 20 o 30. Siempre va a ir a buscar esta subinterfaz con esta dirección IP 10.1. Y así se crean todas las demás, ¿verdad? La 20, la 99. Y se dice, y vean qué interesante, hasta ahora no hemos ingresado a la interfaz física, sino que hemos creado subinterfaces. Hasta el puro final es que ingreso a la interfaz física. Le digo que la descripción es que está en un enlace troncal hacia el S1. Pero vean que yo no le pongo dirección IP, no le pongo nada, sino que simplemente la activo. ¿Sí? Si yo le pongo una dirección IP a esta interfaz física, las subinterfaces dejan de funcionar. ¿Ok? A la interfaz física le puedo poner una descripción si quiero, pero lo único que tengo que hacer en la subinterfaz física es decirle enciéndase. ¿Sí? Si no la enciendo, pues las subinterfaces no van a funcionar tampoco, ¿verdad? ¿Ok? Eso es como que yo mande imprimir y tenga la impresora apagada. O sea, no puedo imprimir si antes no está encendida la impresora, ¿verdad? Entonces, bueno, es la analogía por ahí. Dice verificar la conectividad con PC1 y PC2. Esto en el laboratorio pues va a quedar clarito. Y comandos, ¿verdad? Para todos los comandos show que me van a servir para ver que la configuración esté bien, que me van a servir para ver cómo funciona y que me van a servir para resolver averías en caso de que las tenga, ¿verdad? Ok, y se viene la actividad del Packet Tracer. Ok, ahorita la vamos a ver. Y luego viene la parte del Inter-VLAN Routing, pero en este caso, en lugar de utilizar Router on Stick, utilizando un switch de capa 3. Dice, el Inter-VLAN Routing mediante el método de Router on Stick es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido y mucho más escalable para proporcionar Inter-VLAN Routing. De hecho, ya no se utiliza el Router on Stick. Todo se hace a través de switches de capa 3. La comunicación entre VLANs se hace entre switches de capa 3. Ya vimos las razones, ¿verdad? Y una de las principales es que el routing y el switching se hacen en un mismo equipo sin necesidad de salir a un router y devolver el router al switch, ¿verdad? Eso hace que las latencias se bajen montones, que el routing y el switching estén dentro de un mismo equipo. ¿Ok? Por eso es que ya no se utiliza el router on stick, sino que el enrutamiento entre VLANs se hace a nivel de los switches de capa 3. Que si lo vemos con la explicación que vimos más tarde, que las redes se dividen en capa de núcleo, capa de distribución y capa de acceso, todo el enrutamiento entre VLANs se hace en la capa de distribución. Dice, las LAN empresariales utilizan switches de capa 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de capa 3 utilizan switching basado en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los routers. Los switches de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios o en racks de cableado de capa de distribución. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Las capacidades de un switch de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente. Ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales. Convertir un puerto de switch de capa 2 en una interfaz de capa 3. Es decir, un puerto enrutado o una tarjeta de red. Un puerto enrutado es similar a la interfaz física de un router. ¿Y qué es una interfaz física de un router? Una tarjeta de red. Para proporcionar enrutamiento entre VLANs, los switches de capa 3 utilizan interfaces virtuales. Las interfaces virtuales se configuran utilizando el mismo comando interface VLAN, es el ID de la VLAN, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a verlo por acá.
Aquí vean que lo primero que podemos detectar es que no existe un router, sino que lo que existe es un switch de capa 3. ¿Ok? Así se representa en Packet Tracer. Dice, en la figura el switch de capa 3 D1, que es este de por acá, está conectado a dos hosts en diferentes VLAN. PC1 está en VLAN 10, PC2 está en VLAN 20. ¿Cómo se muestra, verdad? Dice, el switch de capa 3 proporciona servicios inter-VLAN routing a los dos hosts. ¿Ok? Dice que la gigabit física, gigabit 1006, la tiene asignada a la VLAN 10 y que la gigabit 1018 está asignada a la VLAN 20. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Dice que complete los siguientes pasos para configurar S1 con una VLAN y un trunking. S1. Debe ser de 1. Ahí hay un error. Dice, paso 1, cree la VLAN. En el ejemplo se utilizan VLAN 10 y VLAN 20. O sea, hay que crearlas aquí, ¿verdad? Como cuando lo vamos a utilizar como switch de capa 2 para crear las VLANs en D1. Paso 2, cree las interfaces de VLAN o las interfaces virtuales del switch. Y le vamos a colocar una dirección IP configurada que servirá como puerta de enlace. O sea, aquí también vamos a hacer algo muy similar a las subinterfaces del router on stick, ¿verdad? Vamos a crear, en este caso, interfaces virtuales del switch, que no es más que una VLAN, y le vamos a poner una dirección IP. En este caso, esta dirección IP va a servir de gateway para la PC1 y para la PC2 que están en distintas redes. Paso 3, configure puertos de acceso, en este caso, y asigne el puerto apropiado de la VLAN, ¿verdad? Que ya eso lo hemos hecho. En switches de capa 2 creamos las VLAN y le decimos, bueno, Fast Ethernet fulanita de tal, usted va a pertenecer a la VLAN 10 o a la VLAN 20. Y luego tenemos por acá que debemos de habilitar el enrutamiento IP. Dice, ejecute el comando IP routing en la configuración global para permitir el intercambio de tráfico. Bueno, esto lo vamos a ver en el laboratorio y va a quedar mucho más claro. Ajá. Bueno, toda esta parte lo vamos a ver en el laboratorio. Regálenme un segundito, muchachos. Ya estoy de nuevo con ustedes. Ok, bueno, seguimos. Ok, vamos a ir a la parte de laboratorios entonces, muchachos. Segundito. Ok, bueno, este es un laboratorio de router on stick. Este sí lo estoy tomando de una clase que hice anteriormente, y este de Inter-VLAN Routing, este sí lo hice totalmente genérico, precisamente como material de apoyo para adelantarme a los laboratorios e ir directo al grano. Entonces ya vamos hacia este de acá, hacia el router on stick. Y nada más regálenme un segundito, voy a dejar de compartir para compartir con audio. ¿Sí lo pueden ver, muchachos? ¿Sí pueden ver el video? Aún no le he dado play, pero sí lo pueden ver. Acabo de Sí, se puede ver. Ok. Sí, Ok, vamos a iniciar entonces. Ok, en 3, 2. Las coordenadas de este ejercicio Packet Tracer serían 4.2.7. Recuerden que el primer número hace referencia al capítulo en el que estamos trabajando, ¿verdad? Ok, vamos a revisarlo acá entonces, a ver qué nos dice. Vamos a esperar que abra el Packet Tracer.
Recuerden que antes que cualquier cosa yo necesito analizar la topología, ¿verdad? A ver cómo está esa topología configurada. Bueno, hagamos el análisis. Resulta que tengo un router y un switch. O sea, a nivel de equipos intermediarios son dos, un router y un switch, nada más. Lo que veo a la izquierda del switch es una red VLAN con el ID de 10 y a nivel de capa 3 tiene la 172.17.10. Del lado derecho es la VLAN 30 y tiene la 172.17.30. Estamos todos de acuerdo que están en VLAN diferentes. Una es la 10 y la otra es la 30. Ahora, estamos todos de acuerdo que a nivel de capa 3 son redes diferentes. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? En el tercer octeto unas 10 y en el tercer octeto las otras 30. Son completamente diferentes a nivel de capa 3 también. Ok. Entonces, vamos a ver qué nos dice por acá la instrucción. Vamos a ver. Esto lo puedo hacer un poquito más. Eso. Ok. Aquí tenemos Packet Tracer, configuración de enrutamiento entre VLANs utilizando o usando el router on stick. Tenemos una tabla de direcciones. Ok. Vamos a ver que el router está utilizando físicamente únicamente la gigabit 00 y tiene todo el razonamiento. Porque la idea es que con el router on stick yo gaste la menor cantidad de tarjetas de red posible del router y la menor cantidad de puertos de red del switch. Entonces, físicamente tiene sentido que haya un solo enlace al cual lo vamos a virtualizar, ¿verdad? Con las subinterfaces. Entonces dice que la subinterfaz 10 tiene la dirección IP 172.17.10.1 y la subinterfaz 30 tiene la 172.17.30.1. Que estas dos direcciones IP de las subinterfaces van a ser el gateway para las PCs que tenemos en el laboratorio. ¿Por qué van a ser el gateway, muchachos? Sí, vea, por ejemplo, la dirección de la PC1 es la 172.17.10.10 y la máscara es 255.55.550 y el gateway es 172.17.10.1. ¿Por qué el gateway para la PC1 es la 172.17.10.1? De hecho, antes de eso, ¿quién me puede decir cuál es la función del gateway? Yo diría que para que las tramas salgan por el router, ¿no? Hacia otra red o hacia un WAN. Correcto, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros estamos hablando de dirección IP, estamos hablando no de tramas, sino de paquetes. Recuerde que el router, por esencia, trabaja con paquetes, ¿verdad? Entonces, la respuesta del compañero Alex está muy bien, nada más hacer esa pequeña aclaración. Recuerden que el router tiene dos funciones principales. Uno es comunicar redes diferentes, ¿verdad? En este caso, el router va a comunicar la VLAN 10 con la VLAN 30, pero no a través de capa 2, sino que va a aprovechar las direcciones IP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el router enruta a nivel de capa 3, ¿ok? Entonces, precisamente, si yo quiero salir de mi LAN local, que en este caso no importa si la LAN es virtual, ¿verdad? VLAN 30, si yo quiero salir de aquí, o sea, aquí solo hay una PC, pero perfectamente pueden haber 20 PCs acá. Y esta PC se puede comunicar con las otras 20 sin tener que ir al router, ¿sí? Todo se hace a nivel de switch. Pero cuando de estas 20 PCs que hay acá quieren comunicarse o salir de su red de área local, ¿sí? Y comunicarse con otra red totalmente diferente, ahora sí lo necesita hacer por medio del router, ¿verdad? Por eso es que el gateway tiene tanta importancia. Si yo no le coloco gateway a un host, ese host está condenado a no salir de su red de área local, ¿verdad? Que ahí confinado solo estar acá. ¿Ok? Bueno. Ok, vamos a seguir entonces. Y precisamente el gateway para todos los dispositivos en la VLAN 30 o todos los dispositivos en la VLAN 10 va a ser las direcciones que le configuramos a la subinterfaz del router. O sea, básicamente cuando PC3 se quiera comunicar con PC1, él no puede irse directo porque están en redes diferentes. Entonces, cuando PC3 quiere salir a una red totalmente diferente a la 172.17.30, ¿sí? Ya estamos claros que si no salgo de la 172.17.30, ni siquiera tengo que ir al router, el switch hace la comunicación, pero cuando quiero salir a una red totalmente diferente, como la 172.17.10, ¿sí? Esta PC simplemente se lava las manos, lo envía al switch, el switch se lava las manos y lo envía al router. Tome router, usted es el que tiene la función de comunicar redes diferentes, ¿verdad? Ok, bien, entonces vamos a seguir. Ok, ya analizamos un poco la topología, ya ahora sí entendemos
cómo está montada, ya vemos las direcciones IP, ya vemos las subinterfaces, vemos ahora sí los gateway para las PCs. Dice situación, en esta actividad configurará el enrutamiento entre VLANs, luego configurará interfaces troncales y vamos a verificar la conectividad entre VLANs. ¿Okay? Muy bien, dice crear la VLAN en el switch 1, cree la VLAN 10 y cree la VLAN 30 en el switch 1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ok, no nos dicen que le pongamos nombre, solo nos dicen que la creemos. Muy bien. Ok, recuerden que para crear las VLANs tengo que estar en modo configuración global, ¿verdad? Ok, estando acá, ahora sí creo la VLAN, en este caso únicamente con el comando VLAN 10. No le pongo nombre porque no me lo pide. Exit. VLAN 30. Obviamente esto es por ser laboratorio, ¿verdad? Si fuese la vida real, a fuerza tengo que ponerle un nombre porque si no, no voy a saber a qué grupo de usuarios está perteneciendo esa VLAN. Por ejemplo, VLAN 10 puede pertenecer a recursos humanos, VLAN 30 puede ser parte de bodega, VLAN 20 puedo crearla para servidores. ¿Sí? Tengo que siempre poner una referencia, ¿verdad? No solo crearla, pero bueno, aquí en el laboratorio nos dice que la creemos nada más. Ok, vamos a ver qué más nos dice. Ahora nos dice por acá, asigne las VLAN a los puertos del switch. Configure la interfaz fase Ethernet 06 y fase Ethernet 011 como puertos de acceso y asigne las VLANs. Dice, asigne el puerto conectado a la PC1 a la VLAN 10 y el puerto conectado a la PC3 a la VLAN 30. Ok, analicemos entonces un poco cómo está físicamente este tema. Y me dice que el puerto 11 está a lo que sería la PC en VLAN 10 y el puerto 6 a la PC en VLAN 30. ¿Okay? Muy bien, vamos a hacer eso. Ok, aquí vamos a dar un exit porque necesito salirme de la VLAN que acabo de crear. Entonces, simplemente vengo acá, escribo interface, fase Ethernet 011. Y por acá vamos a escribir, o vamos a decirle que va a estar en modo de acceso, ¿verdad? Con el comando switch for mode access. Ok, está listo ahí. Y le voy a decir que va a tener acceso a la VLAN 10. Switch for access VLAN 10. Ok. Aquí si quiero me salgo, si quiero no. Simplemente voy a escoger la otra interfaz. Sí, de mi gusto, me gusta salirme. Sí, pero igualmente lo puedo hacer ahí mismo. Sin embargo, voy a escoger ahora la interfase fase Ethernet y en este caso sería la 06 y va a estar también en modo de acceso y le voy a decir que está en acceso en la VLAN 30. Ahí estoy reciclando comandos, muchachos, con la flecha hacia arriba. Siempre me va a mostrar los comandos que ya ingresé con anterioridad. Ok, VLAN 30 y estamos listos por ahí. Ok, ahora me dice que ejecutemos un comando de show VLAN brief para ver cómo está todo. Entonces vamos a dar un end para pasarme de una vez al modo exit privilegiado y ejecutamos el comando show VLAN brief. Recuerden que los comandos show pues se ejecutan en el modo exit privilegiado. Lo puedo hacer en modo configuración global escribiendo do, ahora sí, show VLAN brief. Sin embargo, pues es mejor hacerlo desde el modo privilegiado o como realmente uno quiera. A mí por comodidad me gusta hacerlo desde el modo privilegiado. Ok, aquí analizamos un poco el resultado, ¿verdad? Básicamente creamos la VLAN 10 y creamos la VLAN 30 y los puertos asignados son el 11 para la VLAN 10 y el 6 para la VLAN 30. ¿Okay? Todo el resto de puertos están asignados a la VLAN por defecto, que es la VLAN 1, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué sigue por acá. Y bueno, chance para ver una parte. ¿A dónde sería? Oh, creo que aquí está. Me dio unos errores. Okay. Tiene error. Da error a los pasos para ver si no cometiste algún error. Aquí creamos las VLAN. Luego aquí ingresamos a las interfaces y le dejemos los modos. Y hasta acá es lo que hemos hecho. Hasta más cuando pues. ¿Cómo va el otro compañero? Igual así. Configuración globales. Exit. Volvemos a modo configuración. Ahí dice, No te falta. De acuerdo. Pruebe la conectividad. Voy a aprovechar.
Ok, muchachos, esa parte la adelanté porque eran dudas en específico. Parecía que estaban haciendo este paso y lo hicieron mal, ¿verdad? Pero básicamente lo que hemos hecho es crear las VLANs y luego entramos a los puertos y esos puertos los asignamos a las VLANs que corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, el 11 lo asignamos como modo de acceso y está en la VLAN 10. Y el puerto 6 está en modo de acceso y está en la VLAN 30, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Darme la funcionalidad que tiene en este caso Packet Tracer, ¿verdad? Y pues esto va a fallar. Por supuesto que va a fallar, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es acá crear la VLAN 10, crear la VLAN 30 y asignar los puertos 11 y 6, el 11 a la VLAN 10 y el 6 a la VLAN 30, ¿verdad? Como hemos visto, están en redes capa 3 totalmente diferentes y en redes capa 2 totalmente diferentes. Obviamente, pues esto va a fallar. No están en la misma VLAN, no están en la misma red IP. Va a fallar. Ok. Vamos a ver qué más nos dice. Parte 2. Configure las subinterfaces en router 1 usando la encapsulación 802.1q. Ok. Venimos al router. Ajá, ahí está. Y lo que vamos a hacer es estar en modo de configuración global. Muy bien, estando acá, entonces vamos a comenzar con lo que nos están pidiendo. Ok, ¿cómo creamos la subinterfase? Bueno, lo primero que teníamos que hacer era ingresar a la interfaz física. ¿Cuál es la interfaz física que estamos usando? La Gigabit 00. Si ponemos cualquier otra, ya no nos va a servir, ¿verdad? Tenemos que fijarnos siempre cómo está conectada. Entonces venimos acá y lo que voy a hacer es interface Gigabit Ethernet, ok, y escojo la Gigabit, sería 0/0. Y como para que sea su interfaz, necesito decirle punto y la VLAN o la subinterfaz de VLAN que voy a crear. En este caso, la primera que voy a crear es 10. Veanlo acá. Interface Gigabit 0.10. Ahora sí, le digo el protocolo en el que se va a encapsular. Con el comando encapsulation. Vean cómo el tab me funciona muchísimo, no solo para autocompletar el comando, sino pues para tener certeza que estoy haciendo bien la configuración. Ok, en este caso es .1q. Y recuerden que siempre tengo que cerrar con lo que sería, en este caso, la VLAN a la que voy a asociar la subinterfase, ¿verdad? Entonces, protocolo encapsulation.1q y el ID de la VLAN que es 10. Y aquí coloco la dirección IP, 172.17.10.1, ¿verdad? Ahora sí, IP address. Y coloco 172.17.10.1 con una máscara 255.255.255.0. ¿Ok? Bien. Vamos a dar un exit, pero vean, por ejemplo, acá, aunque ya yo configure la subinterfase, vean que físicamente el enlace sigue caído, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces estamos con esta subinterfaz y luego me dice el ejercicio que debo crear otra subinterfaz. Repita los pasos para la subinterfaz en la Gigabit 00.30, ¿ok? Entonces voy a salirme de esta subinterfaz, exit, y ahora sí, vamos con interface, Gigabit Ethernet 0/0 y para crear la subinterfaz coloco .30, ¿verdad? Recuerden, importantísimo, a veces a uno se lo salta, se lo digo por experiencia propia, colocar la encapsulación, encapsulation, .1q y el ID de VLAN. Esto a mí siempre me mataba, se me olvidaba primero colocar la encapsulación y luego colocaba encapsulation.1q y no colocaba el ID de la VLAN, ¿verdad? Eso pues, se lo digo por experiencia propia, me pasaba mucho. Ok, y luego el IP address, ¿verdad? IP address, y en este caso, recuerden que era la 172.17.30, ¿verdad? Ahí es donde hace la diferencia. Antes era 10, ahora es 30. 172.17.30.1, la máscara de su red, 255.255.255.0. ¿Ok? Muy bien. Vean que hasta ahora no he hecho ningún notch down, no he hecho nada de eso, ¿verdad? Ok. Aquí nos dice, usa el comando showIP interface brief para verificar la configuración de las subinterfaces. Ambas subinterfaces están inactivas.
Las subinterfaces son virtuales y están asociadas a una interfaz física, que en este caso es la Gigabit 00. Por ende, para poder habilitar las subinterfaces se debe habilitar la interfaz física. Habilite la interfaz Gigabit 00 y verifique que las subinterfaces ahora estén activas. Yo con solamente observar físicamente los puertos veo que están caídos. ¿Sí? Bueno, aquí están en rojo. Están caídos. Entonces, puedo ejecutar el comando show IP interface brief, pero visualmente veo que no hay comunicación. O sea, no hay LEDs que estén parpadeando ni que registren actividad, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta con solo observar. Y en este caso, vamos a dar un exit. Y ahora sí, ingreso a la interfaz física. Interface Gigabit Ethernet. Y yo no tengo que poner una dirección IP a la física, porque ya creé lo que serían direcciones a las subinterfaces. Nada más, Gigabit Ethernet 00. Nada más tengo que decirle a la interfaz física, enciéndase. Sin dirección IP y sin nada, porque ya creé virtuales sobre la física. Y lo hago con el comando no shutdown, ¿verdad? No shutdown. Y vean lo que sucede ahora. Empieza la autonegociación acá. ¿Sí? Recuerden que la autonegociación, pues estamos hablando de términos de velocidades del puerto y la comunicación semiduplex o half duplex, ¿verdad? Cuando eso termine, pues acá este enlace va a levantar. Ahorita está en ámbar. Entonces, pero vean que fue inmediatamente después de que físicamente leí la orden a la interfaz que encendiera, ¿verdad? Ahí está. ¿Okay? Muy bien. Y nos dicen ahora prueba de conectividad con enrutamiento entre VLAN. Nos dicen por acá. Vamos a hacer un ping entre la PC1 y la PC3. Ok. Dice, ok. Muy bien. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Sí, ya aquí está creada la VLAN. Los puertos ya están jalados a la VLAN correspondiente. Aquí creamos las subinterfaces. Y ahora nos preguntan o nos dicen que hagamos un pin entre la PC1 y la PC3. Los pines deberían seguir fallando. Explique, y efectivamente van a fallar. ¿Por qué creen ustedes que van a seguir fallando? ¿Qué hace falta? Hay que poner ¿Perdón? el troncal. Hay que poner el otro. Hace falta, correcto, decirle a esta interfaz que tiene que trabajar en modo troncal. O sea, la Gigabit 01 del switch y a la Gigabit 00 del router. Bueno, empecemos con la Gigabit 01 del switch. Ok, solo para verificar, esto sí no va a funcionar, ¿verdad? Ahí está, progreso y caído. Y por más que yo le vuelva a hacer, pues va a seguir caído. Ok. Muy bien, entonces vamos a habilitar los puertos troncales, ¿verdad? Dice, en S1 ejecuta el comando show VLAN. Hagámoslo. Ok. Show VLAN. Show VLAN brief o solo show VLAN. Vamos a ver qué me dice. Show VLAN. Ok. Vamos a ver qué me preguntan. ¿A qué VLAN está asignada la Gigabit 01? La Gigabit 01 del switch. La Gigabit 01 sigue asignada a la VLAN 1. Ok. Muy bien, ¿qué dice? Debido a que el router está configurado con múltiples interfaces asignadas a diferentes VLAN, el puerto del switch que conecta el router debe estar configurado como modo troncal. Recuerden, modo troncal es un modo con etiqueta, tagueado. Habilite los enlaces troncales en la interfaz Gigabit 01. ¿Ok? Y luego dice, ¿cómo puede determinar que la interfaz es un puerto de enlace troncal? Con el comando show VLAN. Bueno, dice, emita el comando show interface trunk para verificar que la interfaz se haya configurado como enlace troncal. ¿Ok? Entonces vamos a colocar simplemente esa interfaz como troncal. No le vamos a decir pues nada más. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar, bueno, en Configure Terminal. Vamos a ingresar a la interfaz. En este caso, esa es la interfaz del switch Gigabit 01. Ok. Y véanlo acá. Únicamente para ponerla como puerto troncal, le voy a emitir el comando switch por mode trunk. ¿Sí? No le voy a decir switch por trunk native VLAN tal o switch por trunk VLAN fulanita de tal. Simplemente le voy a decir, usted no es puerto de acceso, usted es un puerto troncal. ¿Ok? Switch. Opa. Switch por mode trunk. Y listo. No voy a decirle nada más. ¿Ok?
Y vean cómo me dice que la línea de protocolos de la Gigabit 01 cambió su estado, bueno, en primero a down y luego hizo el cambio a up, ¿ok? Ya dejó de ser de acceso, ahora es de troncal. Muy bien. ¿Qué más nos dicen por acá? Ok, vamos a ejecutar entonces el show VLAN, show interface trunk, solo para ver que realmente lo que hicimos se hizo. Ok. Show VLAN trunk. Aquí tengo un error de sintaxis. A ver este comando. Show interface trunk era. Ok, show interface trunk. Ahora sí. Ok. Aquí está la ejecución del comando, show interface trunk. Me dice que el puerto Gigabit 01, el modo está encendido, la encapsulación es 802.1Q, el estatus es que es un trunky y la VLAN nativa es la VLAN 1, por defecto, ¿verdad? Acá básicamente me está diciendo otra vez que el puerto es Gigabit 01 y las VLANs permitidas son todas. Vean, de la 1 a la 1005. Y me dice que también en la Gigabit 01, VLANs alone and active in the management domain. Bueno, y me dice que aunque todas están activas, o sea, que todas están para que pasen por ese enlace troncal de las VLAN de la 1 a la 1005, las que están pasando en este momento, es la 1, la 10 y la 30. Ok, y las que están haciendo la función en Spanning Tree Forwarding, que esto lo vamos a ver en otro capítulo, pues son la VLAN 1, 10 y 30. Y tiene todo el sentido del mundo porque son las únicas que he creado, ¿verdad? Aunque pueden pasar por ese enlace troncal desde la 1 a la 1005, las que están pasando realmente son la 1, 10 y 30. La 1 por defecto, la 10 y la 30 que hemos creado. Ok. Y vamos a ver qué más nos dicen acá. Ya sería la parte de probar. Prueba la conectividad. Si las configuraciones son correctas, PC1 y PC3 deberían poder hacer ping a sus puertas de enlace predeterminadas y entre sí. Ok, vamos a ver. ¿Qué direcciones usan PC1 y PC3 como sus direcciones de puerta de enlace? Bueno, básicamente nos dice qué direcciones. Aquí lo vemos, PC1 y PC3. PC1 172.17.10.10. PC2 172.17.30.10. Máscaras por defecto de una red de 254 hosts utilizables. Y aquí están los gateway. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá y ejecuto un ping, por supuesto, va a funcionar. Vamos a borrar esto. Ok, es exitoso. Vamos a ver una simulación. A ver qué sucede con esta simulación. Ahí sale en este caso la trama hacia el switch. Ahora la trama sube al router, se desencapsula, se quita la parte de trama, se lee el paquete IP. Ese paquete IP se vuelve a encapsular en una trama, baja al switch. Y ahora la trama sale hacia su destino. ¿Ok? Y hay una respuesta. Recuerden que el ping es básicamente un request y también una contestación, ¿verdad? Va en ambos sentidos. El protocolo ICMP, que es el protocolo que trabaja con el comando ping. Ok. Muy bien, muchachos. ¿Cómo estamos hasta acá? Profe, no hay que poner la interfaz del router 00 como otro. Sí. Perdona, es que no me distraje con esto. ¿La interfaz de cuál? Del router, la guía 00, la pusiste como otro. Se pone como trunk cuando nosotros le decimos que va a utilizar el protocolo .1Q. Recordemos ahí que el protocolo .1Q es el protocolo. Ok, muchachos, bueno, básicamente ahí lo que decía el compañero fue que no se dio cuenta cuando en el router se le dijo que iba a ser un puerto troncal, ¿verdad? Esta Gigabit 00. Se le indica que va a trabajar de manera troncal cuando emitimos el comando .1Q, ¿verdad? Ya ahí él asume que está trabajando de manera troncal. Ok, muchachos, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda?
¿Cómo vamos? Yo todo claro. Ok, ok, perfecto. Bien, vamos a tomarnos un receso, muchachos, de unos 10 minutos. Son las 8:40, nos vemos en 10 minutos, 8:50 entonces. Ok, listo. Nos vemos en 10. Pura vida. ¿Están de vuelta aquí? ¿Ya están conmigo? Michael, Gabriel. Sí, aquí estoy. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, este laboratorio hace referencia a lo que sería la configuración de lo que sería el inter-VLAN routing, pero a través de un switch capa 3. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería este video. Ya este video sí es más genérico, tiene un poquito más de producción, entonces queda bastante más explicadito y más clarito. Ok, en buena teoría ya está compartido para que se escuche el audio, entonces no debería haber problema. Vamos a empezar en 3, 2. Bien, bienvenidos a la resolución del laboratorio perteneciente a CCNA2, versión 7. Estamos en módulo 4, Inter-VLAN Routing. El ejercicio es el 4.3.8, configuración de un switch, capa 3 e Inter-VLAN Routing. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es analizar la topología física tal cual la vemos en nuestra zona de trabajo en Packet Tracer. Podemos observar que la topología está conformada por 3 switches de capa 2, S1, S2, S3, y un switch de capa 3, el switch MLS, y este está conectado a una nube que representa el Internet. En los equipos S1 y S3 vemos conectados a ellos los equipos finales. En este caso, en S1 están conectadas las PCs 0, 1 y 2. Y en el switch 3 están conectadas las PCs 3, 4 y 5. No se muestra información de las interfaces que se están utilizando en todas las conexiones. Por esta razón debemos de leer el documento y entender lo que se nos solicita que hagamos. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar nuestra tabla de asignación de direcciones. Como ustedes pueden ver, tenemos las columnas dispositivos, interfaces, direcciones IP y prefijos. En cuanto al dispositivo MLS, recordemos que MLS es el switch de capa 3, tiene en sus interfaces la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, la VLAN 99 y su interfaz física, la Gigabit 02. Si nos vamos a la columna de direcciones IP y prefijos, vemos que este switch está trabajando tanto con direcciones IP versión 4 como con direcciones IP versión 6. Luego seguimos con dispositivos y vemos la PC0, la PC1, la PC2, cuyas direcciones IP son de IP versión 4, ¿verdad? No estamos utilizando IP versión 6. Sin embargo, a partir de la PC3, PC4 y PC5 ya estamos utilizando tanto IPs versión 4 como IPs versión 6. Por último, tenemos los switches S1, S2 y S3, cuya interfaz, o la única interfaz que tienen en este momento, sería la VLAN 99, y ellos tres están utilizando también únicamente direcciones IP versión 4. Excelente. Venimos ahora con los objetivos. Parte 1, configuración de switching de capa 3. Parte 2, configuración de routing entre redes VLAN. Parte 3, configuración de enrutamiento IP versión 6 entre VLANs. Antecedentes o escenario. Un switch multicapa como el Cisco Catalyst 3560, que en nuestro laboratorio es el switch MLS, es capaz de realizar switching de capa 2 y routing de capa 3. Una de las ventajas de usar switches multicapa es la funcionalidad doble. Un beneficio para las empresas pequeñas o medianas es la capacidad de comprar un solo switch multicapa en lugar de dispositivos de red separados para el switching y el routing. Las capacidades de un switch multicapa incluyen la capacidad de hacer routing de una red VLAN a otra usando varias interfaces virtuales en modo del switch, las SVI o las Interface Virtual Switch, así como la capacidad de convertir un puerto de switch de capa 2 en una interfaz de capa 3. Perfecto, vamos entonces a trabajar en nuestro switch de capa 3 para habilitar sus funciones de enrutamiento. Esto en IPs versión 4 como en IP versión 6. Muy bien, entonces vamos a nuestro switch MLS y vamos a comenzar a trabajar en él. Ejecutamos el comando enable para luego entrar al modo configuración global con el comando configure terminal. Estando en modo configuración global, vamos a habilitar el enrutamiento en este caso en IP versión 4 con el comando IP routing. Muy bien, y aprovechamos para habilitar el enrutamiento en IP versión 6 con el comando
IPv6 y Unicast Routing. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro switch de capa 3 trabajando con funciones de router. Escogemos ahora la interfaz Gigabit Ethernet 02 y ejecutamos el comando no switch port para que este puerto deje de funcionar en capa 2 como de switch puro y comience ahora a trabajar como una tarjeta de red de capa 3. Una vez que esté configurado como tarjeta de red de capa 3, vamos a añadir la dirección IP correspondiente según el documento. 209.165.200.225. En este caso, con una máscara al final 252, ¿verdad? Eso es un enlace punto a punto. Muy bien, y colocamos nuestra dirección, en este caso, nuestra dirección IP versión 6. Muy bien, con el comando IPv6 address y colocamos la dirección 2001 db8 ACAD 2.A/2.1 prefijo 64. Muy bien. Con esto, entonces ya tenemos direcciones IP, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, y vamos a hacer unas pruebas de PIN para ver que nuestras tarjetas pues levanten, ¿verdad? Ok, muchachos, pudieron ver por acá entonces cómo en lo que sería el switch multicapa MLS, lo pusimos a trabajar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Estuvimos acá y para habilitarle, vean que lo primero que tenemos que decirle al switch multicapa es que tiene que trabajar con enrutamiento. Entonces, para que trabaje con enrutamiento versión 4, le ejecutamos el comando IP routing y ya con eso entiende que va a trabajar en sus puertos como puertos o como tarjetas de red, ¿verdad? Como haciendo la función de un router. Muy bien, y luego para habilitar IP versión 6 simplemente es IPv6 y Unicast Routing y ya con esto pues se activa el enrutamiento también de versión 6, de IP versión 6. Luego, según el documento, ¿verdad? Nos dice que debemos de ingresar a la interfaz Gigabit 02 y decirle no switch port. Con este comando, ¿sí? No switch port, ese puerto Gigabit 02 deja de trabajar como un puerto de switch de capa 2, ¿sí? Y luego le vamos a y luego lo que vamos a hacer es colocar una dirección IP a ese puerto que dejó de trabajar en capa 2 y ahora se convirtió en una tarjeta de red, básicamente, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, escogemos la gigabit en la que queremos trabajar, que en este caso es gigabit 02. Por defecto está trabajando como puerto de un switch de capa 2. Ejecuto el comando no switch port, deja de trabajar como capa 2 y se convierte en una tarjeta de red de capa 3. Y ahora sí puedo colocar tanto la dirección IP versión 4 como la dirección IP versión 6. Recuerden que antes de poder añadirle una dirección IP, en este caso a esta tarjeta de red, ¿verdad? Tengo que activar el enrutamiento tanto de IP versión 4 con el comando IP routing como de IP versión 6 con el comando IPv6 Unicast Routing. Vamos a poner un poquito más despacio esto para que podamos ir quedando más claros. Esta parte está clarita, muchachos. ¿Cómo lo ven? La configuración del switch multicapa MLS. Michael, Gabriel. Todo claro, yo. Me había olvidado lo de que había que habilitar también en IPv6. Ah, sí, correcto. Es sencillo. Se hace con el comando IPv6 y Unicast Routing. Ya con solo eso, le decimos al switch multicapa que también va a trabajar con direccionamiento y IPv6, ¿verdad? IP versión 6. Ok, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente trabajar en el switch multicapa. Habilitamos lo que sería el enrutamiento en versión 4 y enrutamiento en versión 6. Y ahora ingresamos a una interfaz que es la Gigabit 02, con el comando no switch port, deja trabajar como puerto de switch y comienza a trabajar como tarjeta de red. Y lo que hemos hecho es colocar a esta Gigabit tanto su dirección IP en versión 4 como en versión 6. Vamos a continuar entonces. En este caso vamos a ejecutar el PIN a lo que sería la dirección IP 209.165.200.225
200.225 y vemos que efectivamente es exitoso ese ping. También vamos a hacer lo mismo, pero con la dirección IPv6. Ahí hicimos una segunda prueba con IP versión 4. Ahora venimos con IP versión 6, donde efectivamente pues este ping a lo que sería nuestra propia tarjeta debería funcionar sin ningún problema. ¿Ok? El comando es ping IPv6 2001 DB8 2.ACAT 2.A doble 2.1, ¿sí? Que es la primera dirección utilizable de esa subred. Muy bien, vemos que es exitoso, lo probamos por segunda vez y también observamos que efectivamente es exitoso esta prueba de ping que acabamos de realizar. Muy bien, entonces venimos ahora a la parte 2, que serían agregar las VLANs según la tabla que se nos está mostrando a continuación. Vamos a poder observar entonces que en el switch MLS tenemos que crear las VLANs que se nos indican en el recuadro acá arriba. Entonces, igual, entramos a Enable, Configure Terminal y comenzamos a crear, en este caso, las VLAN. VLAN 10, creamos la VLAN 10 y ahora le ponemos un nombre con el comando name y como vemos, ese nombre es staff. Luego vamos a crear la VLAN 20, cuyo nombre va a ser, en este caso, students. Y vamos a crear también la VLAN 30. ¿Sí? Ejecutamos el comando VLAN espacio 30, se crea la VLAN 30. Ejecutamos el comando name y ponemos el nombre correspondiente que es facultad o faculty en inglés. Muy bien. Damos un exit. Y estamos listos con la creación de las VLANs. En la parte 2, el paso 2, nos indica que debemos de crear las interfaces virtuales del switch. O sea, a las VLAN que ya creamos, vamos a ponerles direcciones IP. Ingresamos en modo configuración global a la interfaz VLAN 10 que acabamos de crear y colocamos la dirección IP address 192.168.10.254 con una máscara 255.255.250, ¿sí? Muy bien, de una vez aprovechamos y vamos a añadir a esta interfase, a la VLAN 10, la dirección IP en versión 6. En este caso vamos con lo que sería 2001, 2.db8, 2.ACAT, 2.10, doble 2.1 con prefijo 64. Muy bien, encendemos esta interfaz virtual con el comando no shutdown. Excelente. Y ahora hacemos lo mismo para la VLAN 20, la VLAN 30 también, ¿sí? VLAN 20, colocamos la dirección IP. Vean qué interesante, modificamos solamente el tercer octeto, igual así está en la tabla de enrutamiento. Y en lo que sería la IP versión 6, igualmente modificamos este octeto y en lugar de 10 ponemos 20. Recuerden que es una buena práctica, pues en el caso de IP versión 4, en el tercer octeto colocar el mismo número que el ID de la VLAN, ¿verdad? Ok, ejecutamos el comando no shutdown, ya levantó la VLAN 20 y ahora estamos creando la VLAN 30. Hacemos exactamente el mismo proceso. En IP versión 4, simplemente tercer octeto, colocamos lo que sería 30 y hacemos lo mismo con IP versión 6. Esto nos va a permitir entonces de una manera muy rápida identificar qué dirección de red pertenece a qué VLAN, ¿verdad? Muy bien, levantamos la VLAN 30 y hacemos ahora lo mismo con la VLAN 99, ¿verdad? Ahí tenemos que recordar que en la tabla de enrutamiento nos muestran cuál es la dirección IP correcta para todas estas interfaces VLAN que acabamos de crear. En caso de la VLAN 99, nada más estamos añadiendo una dirección IP versión 4, que sería la 192.168.99.254 con un prefijo 24, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces por acá con lo que sería la configuración de los enlaces troncales, ¿ok? Igualmente, venimos acá en el paso 3 y en el switch MLS vamos a configurar el enlace troncal. Muy bien. En modo configuración global escogemos la interface gigabit 01 en este caso
que es la que apunta hacia el S1, hacia el switch S1, y le decimos a la gigabit 01 que va a estar en modo de configuración troncal. Una vez que esté en modo configuración troncal, le decimos que va a estar troncal y que por ahí va a pasar la VLAN nativa con ID de 99. ¿Esto cómo lo hacemos? Con el comando switch_port_tron native VLAN 99. Muy bien. Acá hacemos un switch port y le vamos a decir que el protocolo que va a utilizar en ese enlace troncal es la encapsulación .1Q. Muy bien. Y con esto pues ya hemos convertido el enlace troncal en MLS hacia S1. Y también hemos pasado la VLAN 99 por ese enlace troncal. Efectivamente se nos está produciendo un error, un mismatch, precisamente porque hemos cambiado la VLAN nativa a la VLAN 99 y recuerden que por defecto la VLAN nativa siempre es la VLAN 1. Entonces tenemos que ir en este caso al S1 y hacer lo mismo, quitar la VLAN nativa de la VLAN 1 y colocarla a la VLAN 99, ¿verdad? Para que ese mismatch desaparezca y pues ya haya coincidencia. Eso lo hacemos ingresando en este caso a la interfaz del S1, ¿sí? A la interfaz gigabit 01 y le vamos a decir que va a trabajar en modo de configuración troncal, ¿sí? Y que por ese enlace troncal va a pasar ahora la VLAN nativa 99, ¿ok? Con el comando switch_port_trunk native VLAN 99. Ya con esto, ahora sí va a haber un match, ¿sí? En ese enlace troncal que acabamos de crear entre lo que sería el switch MLS y ahorita con el switch 1, ¿sí? Una vez que ya ejecutamos este comando, switch_port_trunk native VLAN 99, podemos observar que el conflicto desapareció y que efectivamente ahora sí están haciendo match porque ambas interfaces, tanto en MLS como en S1, están pasando la VLAN nativa por la VLAN 99. Muy bien, para ir finalizando el proyecto, entonces vamos a hacer pruebas de conectividad, en este caso entre las mismas VLAN. Vamos con PC0 en VLAN 10 hacia PC3 que está en VLAN 10 también y vemos cómo es exitoso ese ping. Luego vamos a hacer ping de la PC1 a lo que sería la PC4 en la misma VLAN, en VLAN 20, y debería también ser exitoso. Acá lo vemos y efectivamente, ¿verdad? Es exitoso. Vamos a hacer también esa prueba de conectividad entre VLAN 30, que serían la PC2 y la PC5. ¿Okay? Vamos a ejecutar entonces el ping que nos permite hacer packet tracer de una manera muy simple. Y como nosotros vemos, también fue exitoso. Seguidamente vamos a hacer pruebas de conectividad entre S1, S2 y S3. Desde S1 vamos a ejecutar el comando ping a la dirección IP 192.168.99.2. Ok, lo digitamos y vamos a ver el resultado de ese ping. En este caso, muchachos, como pueden ver, se pierden los dos primeros paquetes. Sin embargo, luego levantan los últimos 3. Volvemos a hacer la prueba de conectividad y esta vez levantan los 5 de una vez. Muy bien, hacemos lo mismo con lo que sería la dirección 99.3 hacia switch 3. Se caen los dos primeros paquetes, sin embargo levantan los últimos 3 y a la hora de hacer un segundo ping, pues vemos que los 5 levantan de una vez. Excelente. Venimos acá, identificamos las VLANs y vamos ahora sí a hacer la comunicación inter-VLAN. Veremos PC0, VLAN 10 a la VLAN 30 en la PC2. Vemos cómo es fallido, sin embargo volvemos a hacer el intento y ahora es exitoso. Hacemos la prueba nuevamente, VLAN 10, VLAN 30 y el ping es exitoso. Muy bien, vamos a hacer una segunda prueba. Desde la VLAN 10 PC0 hasta la VLAN 20 en lo que sería PC4 está caído, lo volvemos a intentar y es exitoso y probamos una vez más VLAN 10, VLAN 20 y efectivamente estamos haciendo esta prueba de una manera muy exitosa. VLAN 10, VLAN 30 está caído, lo volvemos a intentar y así nos damos cuenta de que el ejercicio laboratorio pues está siendo exitoso.
venimos ahora con lo que sería la prueba de conectividad, pero en este caso utilizando las direcciones IP de versión 6. Vamos de la PC5 en VLAN 30 a hacer ping a lo que sería la PC3 en VLAN 10. ¿Sí? Ejecutamos el comando ping. Aquí pegamos la dirección IP. Y como podemos observar, el resultado es exitoso. Venimos PC5, pero ahora hacia la VLAN 20. Venimos hacia la VLAN 20 y vamos a hacer ping a la dirección de la PC4, ¿ok? Que está en VLAN 20. Corregimos el octeto. En lugar de 10 ponemos un 20. Y efectivamente vemos el éxito en nuestro ejercicio de laboratorio. Como hemos visto, nuestro trabajo ha sido muy bueno. Todo ha sido muy exitoso. Ok, muchachos, ya pudimos ver entonces lo que sería ambos laboratorios, tanto en router and stick como utilizando un switch de capa 3 para hacer el enrutamiento entre VLANs. Ok, así pues estaríamos concluyendo el capítulo número 4. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron? Tienen que practicar. Tienen que volver a hacer estos laboratorios. La clase yo se las voy a compartir mañana para que a partir de mañana hagan esos laboratorios porque el éxito está en no solo quedarse con lo que vimos junto conmigo, sino replicarlo, que ustedes lo hagan. ¿Sí? Antes de retirarnos, Michael, Gabriel, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ok. Ok, perfecto. Todo claro, bro. Excelente, excelente. Bueno, ya vamos avanzando bastante con el tema de las VLANs y ahora el inter-VLAN routing. Entonces, muchachos, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Creo que los dos van a poder participar, ¿cierto? Sí, yo ahí. Ok, perfecto. Y estaríamos viendo ya un tema nuevo. Listo, muchachos. Entonces, de mi parte, buenas noches y Dios primero, nos vemos el día de mañana. Profe, una consulta antes. Ajá. Mañana sería el módulo 5. Es correcto. Sería el módulo 5. Empezamos con módulo 5. Ah, bueno, está bien. Listo, profe. Previa. Listo. Con mucho gusto. Pura vida.